acaricia el miedo, ni el ruido que no cesa. Contamos lo bueno, vivencias del alma, versos que alumbran historia con tres ole. Bienvenidos, candileros, a Candil y Compás, palabras con alma. Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma no descansa. El lecho está ahí, pero la paz no llega. Los pensamientos velan, el miedo se adelanta al amanecer. La amada del cantar de los cantares lo dice con una frase sencilla y honda. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Había cama, pero no reposo. Había noche, pero no descanso. Y entonces el cantar alza la mirada y nos muestra otra imagen. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso? He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. Ya no es el lecho vacío de la búsqueda, sino la litera del rey, un descanso custodiado, rodeado de valientes, preparados para la noche. La oscuridad sigue ahí, los temores existen, pero el rey puede dormir, no porque ignore el peligro, sino porque la victoria ya está asegurada. Por eso puede decir el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Jesucristo, nuestro Rey, ha vencido la noche, ha atravesado la oscuridad y ha salido victorioso. Y ahora no nos llama primero a luchar, sino a reposar en su victoria, tu descanso. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás, palabras con alma. Tenemos con nosotros a nuestros locutores de siempre y con mucho gusto, Natán, Paco, Juliano, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Molto bene. Muy bien, Fran. Muy contento de estar otra vez aquí, que nos haya vuelto a invitar. Muy bien, muchas gracias. Sois asiduos ya, ¿eh? Sí, ya la próxima vez con contrato. Eso es. Venga, vamos a por ello, a ver si lo logramos. Bueno, pues bonito texto el que estamos trabajando hoy. Vamos a hablar de ese descanso que no llega. Dice la amada: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma y no lo hallé. ¿Os reconocéis en esa experiencia? Esa experiencia de estar en la cama pero no descansar de verdad. Muchas veces. Sí, Muchas veces. Te quieres anticipar al día siguiente, ¿no? Y ya estás casi soñando con lo que vas a hacer cuando te despiertes. Sí. ¿Y qué suele desvelarnos hoy más? ¿O qué suele desvelaros más? ¿El miedo, la responsabilidad, la necesidad de control, el futuro, qué va a pasar? Pues un poquito de todo para que nada se quede huérfano. Un poquito de todo. Ponle todos esos ingredientes que tú has dicho y te estarás disfrutando de una de las noches que a veces paso. Un buen cóctel. Sí. ¿No? Un cóctel Molotov. Pero, sin embargo, en contraste, ahí vemos también la litera del rey. El rey está durmiendo plácidamente, está tan tranquilo, dice: he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. ¿Qué os sugiere esa imagen del descanso custodiado, un descanso que no depende de uno mismo? Es curioso porque el rey descansa, pero los 60 valientes no. Yo también descansaría en paz igual tuviera 60 valientes rodeándome. Ya lo creo. Y ese saber que Dios está y que custodia nuestro descanso,
implica que también hay guerra, ¿no? Porque si no, no estarían los 60 valientes ahí, además armados. En guardia. Exactamente. En guardia, Sí, ¿no? Claro. Y entonces sí que hay guerra, pero saber descansar, saber depositar en Dios nuestro descanso, es trabajo duro también, ¿eh? También, ¿no? Si extrapolamos eso y nosotros nos sentimos como Salomón custodiados, también nos habla de un valor, ¿no? Dios nos valora, nos da una protección, Sí, nos custodia. Nadie hace eso con algo que no tiene valor. tiene sentido. A veces también perdemos un poco de vista eso, lo valiosos que somos para Dios. Sí, también quizás se puede tener en cuenta directamente proporcional a ese temor, que yo digo que después de una noche mala viene un día malo, y que después de un día malo viene una noche mala. A veces no es simplemente la noche, ¿no? Es porque nuestro estatus está revuelto y zozobramos, ¿no? Y yo digo que en la medida en que nuestros ojos suben, se elevan a las cosas espirituales, a las cosas, a la persona del Señor, en la medida esa ganamos seguridad, a pesar de las circunstancias que produzcan miedo. Es un poco como el gozo y la alegría, no es lo mismo tener el gozo. El gozo es el meollo del círculo central cristiano, mientras que la alegría es periférica. La alegría es temporal, de tal manera que una persona puede estar triste y sentir el gozo del Señor, porque en su meollo central se goza en lo que Dios ha hecho por él, independientemente de la periferia. Cabe lo mismo decir para el tema del miedo. Si nuestro centro está bien situado, esto es lo que nos da paz. No es una paz muchas veces que queremos sentir de forma física, anímica, espiritual. No, la paz a veces es la conciencia de lo que Dios ha hecho y está por hacer en nosotros, a pesar de la periferia revuelta. También pienso que a veces un poco nos ponemos el listón alto, porque dices, Fran, que acerca del descanso, de confiar en el Señor, de que hay 60 valientes que nos custodian, pero si miramos a Jesús, Jesús es el que dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados y turbados, pero también es el que dice, mi alma está turbada hasta la muerte. Quizá nos hemos puesto una meta muy alta al intentar huir a veces en esta vida de ese desasosiego, esa tranquilidad, o en esta vida podríamos llegar a realmente dormir plácidamente. Es curioso. Difícil. Yo por lo menos tengo que ser muy sincero con mi experiencia. Me trae paz el pensar lo que digo, ¿no? El recordar el meollo de mi fe. Decir, Señor, pues aunque ahora mismo no lo siento, pero tú estás aquí. En fin, repasar lo que forma el epicentro de mi existencia y no poner los ojos ahí fijamente. Es lo que le pasó a Pedro un poco, ¿no? Cuando salió de la barca. Mientras tuvo los ojos en Jesús, estuvo venciendo el andar por el agua. En cuanto quitó los ojos, yo lo veo muy difícil, Es como quien construye sobre la roca, ¿no? O cuando estás sobre la roca y ves que las olas van pegando contra la roca. Sí. Estás seguro, estás firme, pero no dejas de ver las olas, ¿no? Y no dejas de ver el miedo sigue estando, ¿no? Ahí y esa preocupación de que a lo mejor una de esas te lleva, pero estás con los pies sobre la roca. Sí, cuando temo, yo en ti confío, esto va junto. Entonces, claro, a veces pensamos que la confianza ya nos va a hacer unos héroes que no vamos a sentir el miedo. No, nos hace vencer el miedo, pero no para siempre, sino el que estamos enfrentando en ese momento. Hablando también de descanso y de Jesús, yo sigo metiendo más imágenes. Jesús es el que se duerme en medio de la tempestad. Sí. Que hay veces que también para dormir necesitamos calma, necesitamos control en nuestra vida. Y Jesús nos enseña que en medio de una gran tormenta es el momento perfecto para echarse una buena cabezadita. Ahí estaba durmiendo en el barco. Es un ejemplo magnífico y justo la siguiente pregunta habla de eso, de que aunque estemos en la noche, hay victoria. No lo dice en tono triunfalista. Se habla de afrontar, no de negar la noche, ¿no? Y llevándolo a lo cotidiano, ¿qué significa para vosotros vivir desde esa victoria ya ganada? No tener que estar en una lucha constante. ¿Qué significa? A ver, yo creo que todos tenemos desafíos
que nos gustaría tener resueltos, que nos perturban y que tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Algún problema con un hijo, algún problema con llegar a fin de mes, quizá la inestabilidad de, pues no sé, qué ocurrirá con este diagnóstico. O sea, cuando lo bajas a tierra, jolín, es que realmente son cosas que te pueden quitar el sueño. Pero Dios sabe, ¿no? A cada uno lo que nos toca y lo difícil que es en esos momentos que dices, jolín, es que yo quiero tener ya mis papeles en regla, es que yo quiero ya terminar mi hipoteca, es que yo quiero ya saber que esto va a salir bien. Y no lo tienes resuelto y te sigue papuleando y llevando al suelo. Es que muchas veces tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Desde qué punto de vista lo estamos mirando y la perspectiva del tiempo, porque nosotros, nuestros problemas, cuando tú ves algo desde abajo y lo ves hacia arriba, dices, me tapa el sol, porque lo tienes justo delante de los ojos, ¿no? Pero luego si te lo alejas y lo pones en perspectiva, realmente el problema no es tan grande, ¿no? Eso es. Y sin embargo sí te quita el sueño porque lo estás viendo de cerca, es todo lo que puedes abarcar, lo que tienes sujetando con tus manos, ¿no? Sí. Exactamente, sí, señor. Sí. Qué buena imagen, ¿no? Sí. Si nos elevamos cada vez más hacia el Señor, nos vamos a alejar de alguna manera más de ese problema que nos está impidiendo acercarnos a Él, ¿no? Y verlo en su medida justa, no más de lo que es. También habla de la espada al muslo, no en lo alto, no en la mano. Cada uno lleva su espada sobre su muslo. ¿Qué os dice ese detalle de que la espada esté ahí, localizada en el muslo y no en la mano? ¿Qué os sugiere? Pues, la verdad es que no lo sé muy bien, porque podría decir que el muslo es un lugar muy adecuado para que la espada repose cuando tiene que reposar. ¿Sí? Porque de alguna manera el tener la espada siempre en la mano me recuerda cuando se estaba edificando el templo de nuevo, que tenían en una mano la herramienta y en otra la espada, y era un tiempo de zozobra, ¿no? Mientras que llevarla al muslo es llevarla al sitio donde tiene que ir, donde descansa. El muslo es la musculatura prácticamente más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo. Y está ahí bien sujeta y está en el sitio del guerrero donde puede echar mano cuando haga falta. Eso es, yo creo que va por ahí, Haga ¿no? falta. No tanto con la espada en la mano siempre. Son Eso es. vigilantes que están dispuestos siempre cuando haga falta a prestar el servicio. Yo creo que a mí me evocaba la imagen cuando tú ves a alguien con una espada, ¿no? En una película ahí de los romanos, o ves hoy en día a un policía con la pistola en la cintura. Para mí es un símbolo de autoridad. Cuidado, tiene ahí algo que esperemos que nunca utilice. Sin embargo, Dios no nos llama a que nosotros tengamos ese arma en la mano. No tenemos que ejercer esa autoridad, ni tenemos que ejercer violencia, pero sí que tenemos, cuidado, en nuestro muslo está la espada. Entonces, como dice la Biblia también, ¿no? Mía es la venganza, pero también con la tranquilidad de que, cuidado, nosotros tenemos una espada, no estamos desprotegidos. La espada está en el muslo, pero no, suéltala. No tiene por qué estar en tu mano. Es como una advertencia hacia el enemigo de que, como dices tú, estamos cubiertos. Sí, y a ver, la espada, creo que la simbología con la palabra es fácil de entender. Para nosotros la espada es la palabra de Dios es nuestra espada. Pero haríamos mal en utilizarla como la utilizó el apóstol Pedro cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿no? Toda la oreja. Efectivamente. Quería cargarse al otro, pero en la mala puntería que tenía le cortó la oreja. Es que Jesús no necesita que utilicemos la palabra así para dañar a otras personas, ¿no? Para hacer daño, sino para más bien darnos esa seguridad que nos hace, como decías, Natán, antes, dormir con calma en medio de la tormenta, porque tenemos la palabra con nosotros, custodiada en nuestro muslo, la tenemos ahí. Es decir, no la hemos perdido, no ha desaparecido. Sería un grave error, pues, porque no tuviera el soldado la espada ahí en su lugar, ¿no? Y que dijera, en medio de la necesidad, que dijera, ¿dónde dejé la espada? Como nos pasa a veces con el móvil o con las gafas, ¿no? ¿Dónde deja la gafa? ¿Dónde deja el móvil? Que no sé la última vez dónde... No, siempre con nosotros. En su sitio. En su sitio, aún en la noche, aún durmiendo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que hemos hablado tiene que ver con esa imagen. Qué contraste, perdonad que igual me salgo del guión,
pero el contraste entre Salomón, que necesitaba tantos espadachines alrededor, y Jesús, que estaba solo, porque ni aquellos que fueron a orar con él le acompañaron. Así es. Claro, pero es que él, para mí, fíjate, él es el verbo hecho carne, ¿no? Él es la espada hecha carne, o sea, él solo se bastaba, era maravilloso, no necesitaba a nadie, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos la espada, ¿no? Necesitamos la palabra de Dios y cuanto más, y de hecho nos pasa que a veces, si estamos flojos en la palabra, ¿no? Puede ser que el Señor utilice a otra persona para recordarnos un texto clave de la palabra y darnos esa tranquilidad y esa seguridad que necesitamos. Aunque nosotros podríamos tener acceso Así es. a esa palabra también, ¿no? Sí, pero me acuerdo ahora de un contraste porque no sé si estoy en lo cierto, pero cuando se nos habla de la espada de la palabra, no se refiere tanto a la espada gladius, a la espada del gladiador, de una pelea ansiosa y de una pelea mortal, sino se nos habla, y no sé si la palabra es así o la amarchiria, me parece que es la palabra que refleja la escritura, es un puñal de pelea en corto. Sí. De algo que está muy próximo a ti, muy útil de la pelea en corto. Sí. No es Sí. la espada del esgrima que dibuja pasos de ballet con una bolita que no. Es el puñal que Sí. penetra, Sí. que corta a ambos lados. y Sí, que- sí. Esta es... Eso es. Sí, a mí se me ocurre ya, me da pie a hacer más imaginación, ¿no? Y con esa espada en el muslo, con esa espada corta, a atacar a nuestro mayor enemigo, que somos nosotros. Y a veces somos nosotros los que nos impedimos el descanso y la tranquilidad, porque no queremos perder el control, no queremos perder la seguridad, no queremos... Y entonces, a veces la pelea es incluso contra nosotros. A veces tendríamos que coger esa espada en el muslo y darles un par de puñaladas. Chezazos por lo menos. Sí, de decir, no te corresponde a ti. Temores, ¿no? ¿El qué? Nuestros propios miedos y Sí, temores. ese sería nuestro enemigo. No necesitamos una espada muy larga. Con una cortita llegamos a donde A queremos llegar. nosotros mismos, seguro a nosotros mismos. Bueno, también se habla del silencio donde Dios nos guarda, ¿no? ¿Habéis vivido alguna noche en la que, aún con preocupación o miedo, sentisteis que no estabais solos, que el Señor estaba con vosotros y que os enseñó ese descanso sostenido, aunque los problemas siguieran ahí fuera? Bueno, yo siempre digo que aun cuando me enfado con el Señor y le digo, pero ¿dónde estás que no te siento, no? ¿Hasta cuándo, Señor, como dice David, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo voy a estar perturbado? ¿Hasta cuándo? No, es un Señor que parece que se ha olvidado. Pero yo siempre digo, bueno, Señor, aunque te estoy hablando enfadado, pero no me he olvidado porque te estoy hablando. Claro. Bien traído, Paco. Entonces, me parece que más mi queja no es tanto de la duda, sino del sentimiento del amante despechado, ¿no? Cuando alguien espera del amor de su esposa tal cosa y no la tiene, no se revela por odio ni se revela por maldad, se revela porque quiere sentirse amado, quiere sentirse... Entonces, pues nosotros yo creo que nos pasa un poco esto también cuando empezamos a derrapar con el Señor. Es porque, ¿dónde estás? Porque te quiero aquí conmigo, te quiero sentir. Claro, porque nosotros queremos pasar al mando y decirle, queremos las contestaciones ya. Y Dios dice, no, las contestaciones vienen cuando yo quiera. ¿Qué esperas en una sociedad donde todo es ya? Todo es instantáneo. Da vueltas con un palito 2 veces y tienes el mejor refresco de tu vida. Todo es instantáneo. La gente quiere todo para ayer. Pues esa ansiedad de queremos ya, nosotros la hemos arrastrado y le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Ves? O sea, con una actitud siempre de... Pues finalmente llega el descanso prometido. Dice otro texto distinto, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo entendéis hoy ese descanso que Jesús promete? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué cambiaría en nuestra vida si confiáramos más en su defensa, en su custodia, que en nuestro propio esfuerzo? Cuando habla de trabajados y cansados, a veces tenemos que ver en qué cosas estamos trabajando que no nos corresponden y cuál es el trabajo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Porque su yugo es fácil y ligera es su carga, ¿no? Y si trabajamos en lo que Él nos ha mandado, en lo que Él nos ha encargado, a lo mejor no estaríamos tan cansados. Yo creo que habla un poco de eso. Es
dejar atrás nuestro trabajo y nuestros propios esfuerzos por intentar hacerlo bien, intentar quedar bien, intentar incluso agradar a Dios, y descansar en Él. Sí, yo creo que es clave. No sé si es una inercia de la Iglesia, porque yo recuerdo cuando llegué de principiante, de creyente nuevo, al poco tiempo ya te estaban encomendando un montón de labores y se daba la sensación que los más bendecidos eran aquellas personas que estaban trabajando para la Iglesia en algo. Y por tanto, búscate algo, pero sé útil, sé siervo, Y eso crea en uno un trampolín en el que muchos nos hemos tirado a áreas que a lo mejor digo, pues no es la área precisamente en la que te llamó el Señor, ¿no? Sí. Porque tendemos a ver pues lo de fuera del hombre, ¿no? Como pasó con la elección de David. Todo el que veía el papá que podía prestar lo presentaba, pero a David ni se acordaba de él. Entonces, yo creo que a veces nos cargamos con cosas que el Señor nunca nos mandó. Así es. Y estas son las cosas que nos hastían, que nos eliminan, que nos desesperan y de las que no vemos fruto. Incluso nos quitan el sueño. Incluso nos quitan el sueño, efectivamente, la paz y el sueño. Sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por vuestra participación y cerramos aquí este episodio y os emplazo a participar en el siguiente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y que vaya todo. Muchas gracias, sí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. La noche sigue siendo noche. Los temores no siempre desaparecen. La oscuridad no se niega. Pero hay una diferencia honda. Ya no estás solo en ella. La litera del rey sigue custodiada, no por tu fuerza, no por tu vigilancia, no por tu capacidad de resistir. Descansas porque Él ya ha vencido. La espada no está en tu mano, está en tu muslo, no para agitarla, sino para guardar. La palabra no te mantiene en vela, te cubre, no te exige, te sostiene. Por eso puedes acostarte sin tener todas las respuestas. Por eso puedes cerrar los ojos aunque el problema siga ahí. Porque el descanso no nace cuando todo se resuelve, sino cuando confías en quien vela mientras duermes. Y si esta noche el miedo susurra, recuerda esto: la victoria no depende de ti. Su victoria es tu descanso. Esto fue Candil y Compás, palabras con alma. Ole por el rey que vela en la noche, ole por la paz que no se fabrica, y ole por el descanso que llega cuando dejamos de luchar. ¿Has escuchado Candil y Compás? De cada palabra alumbra y cada historia